Bueno, así entonces es parte de las intervenciones que estamos escuchando esta mañana en el Senado y ya estamos con nuevos invitados, justamente estamos con quien es senadora, porque tuvo por reemplazo finalmente, quien es senadora del PPD, Loreto Carvajal, y estamos junto a Eduardo Durán de Renovación Nacional. A ver... solo para dar un poquito de contexto, te interrumpo un segundo, del Senado, 43 votos son. 43 votos son 43 senadores. Son 40, bueno, claro, son seres humanos, ¿no? Son 43 personas que han sido investidas como senadores y son 43 votos hoy día. Hemos visto ya uno del oficialismo y uno de la oposición, ¿no es cierto?, que votan a favor del tercer retiro. ¿Por qué es tan importante esta votación más allá de que se sabe que se va a aprobar? Porque podría, y aquí interesante, podría pasar estos 2 tercios. ¿No es cierto? Por eso el mago le apuntó tanto al voto de Castro, por ejemplo. ¿No es cierto? Podría pasar estos 2 tercios, son 29, tengo entendido, votos. Y estamos a la espera de lo que pasa acá. 29 responde a los 2 tercios. Creo que 29 responde a los 2 tercios. Pero con 26 ¿no? se aprueba. Y en el fondo, hay 24 votos de la oposición garantizados, más al menos 2 votos del oficialismo, que es Iván Moreira y Juan Castro. Pero parece que hay más. En el fondo, eso es lo mínimo que hay. Sí. Es lo mínimo, entonces por eso es que se va a sobrepasar. Creo que también Durana, que dijo que era la última vez que votaba a favor, claro, que lo ha hecho por público. eso ya, al principio eran 2 y hoy día ya se pasa, la verdad que con holgura, estos 26 votos para llegar a los 2 tercios y más. Y más. Por eso es tan relevante lo que está pasando y esta votación, estos 43 senadores en Monse. No, bueno, abrir el tema, ¿no? Abrir el tema respecto a cuál es el escenario social, senadora, que usted vislumbra en este minuto, porque todo indica que esto va a ser aprobado por el Senado, pero finalmente el Ejecutivo lo anunció en el día de ayer, está recurriendo entonces al Tribunal Constitucional. El tema es que parece ser que esto está como por canales separados, ¿no? Por carriles separados, porque sigue un proceso legislativo que va a ser impugnado. Entonces es como la paradoja, ¿no? Esto sigue siendo votado y todo, pero esto que va a ser votado ya está siendo impugnado ante el TC. Sí, bueno, muy buenos días, saludarte a ti, Montserrat, saludar por supuesto a Julio César, a mi colega ahí, parlamentario Durán. Y la verdad es que el escenario que hoy día se vislumbra es básicamente una aprobación masiva, concisa en el Senado. No es menor, digamos, que ya diputados senadores de oficialismo como Iván Moreira, como Castro, como Sandoval, el propio senador Sandón, la senadora Sabat, han anunciado ya su aprobación a este proyecto. Lo que al final del día deja como señal que aquí no es una cuestión del oficialismo o de la oposición, es un proyecto que grafica, obviamente, una respuesta que el Senado, de manera, digámoslo, tal vez transversal, pero con todo sentido común, está dando a una necesidad que hoy día es de tal evidencia que no merece mucha discusión. Lo que vemos en las calles, lo que vemos en las comunidades, en cualquier rincón del país, es justamente la indignidad que significa levantarse diariamente y no saber si va a llegar un ingreso o si va a haber una respuesta efectiva como las que se han prometido. Llevamos 14 meses de pandemia, en donde ha habido una seguidilla, ¿cierto?, de propuestas desde el Ejecutivo que no han sido capaces de abordar de manera responsable la necesidad de los chilenos y chilenas. Pero senadora, pregunta para... Diga. Hay un diagnóstico que usted lo está señalando. ¿Qué salida le ve usted a esta situación político y social hoy día? Hay unos que hablan de acusación constitucional, otros que finalmente el gobierno se retracte, retroceda un paso atrás. Sentarse a conversar en una mesa con empresarios. ¿Qué salida hoy día, jueves 22 de abril, usted cree que es la más adecuada y la mejor para Chile? Mira, yo solo, antes que todo, decir que ha habido siempre la disposición de que conversáramos este tema. En el segundo proyecto, del cual yo también fui autora, hubo la disposición del gobierno y finalmente, recuerden ustedes, presentó un proyecto alternativo, con algunos requisitos, con impuestos, qué sé yo, pero se llegó a una fórmula igual. En este caso han habido respuestas que no se condicen con los hechos. De alguna manera, hay una diputada que acaba de señalar que había un compromiso, me refiero a la diputada Pamela Giles desde el Ejecutivo, en donde se iba
a, de cierta manera, restar el Ejecutivo de ir al Tribunal Constitucional. Eso no ocurrió. Hoy día tenemos una votación que sigue su curso en el Senado, porque está dentro de nuestras atribuciones. Yo discrepo de aquellos que dicen que esto es inconstitucional, porque la verdad que dentro de las prerrogativas que tiene el Senado, que tiene la Cámara, es justamente presentar modificaciones a la Constitución, en lo que hemos hecho. De esa forma se está hoy día discutiendo. Frente a este escenario, yo creo que va a haber una aprobación, pero que sin duda lo que pedimos, a contrario censo, es que el gobierno se reste, se retrotraiga, saque esta presentación al Tribunal Constitucional y haga de cierta manera la señal, o nos dé esa señal de tranquilidad a las personas para que en definitiva pueda acceder a estos recursos. Hoy día está claro, y así se ha visto este último fin de semana, con el bochornoso hecho de, obviamente, las postulaciones, bono clase media, un 10% de las personas que postularon el fin de semana han sido rechazadas, etc. Creemos importante siempre estar disponibles para el diálogo, pero hoy día creo que los tiempos son de tal premura, la necesidad es de tal magnitud, que no se espera una señal a lo mejor más concisa que la que el gobierno hoy día tiene la oportunidad de dar, que justamente es la presentación del Tribunal Constitucional, que va a durar alrededor de 2 semanas para poder dar curso a la posibilidad que hoy día en este proyecto, que no solo permite una respuesta universal, sino que además permite a los cuidados por rentas vitalicias acceder a los fondos que allí están también depositados, en donde no han tenido ninguna posibilidad de postular a un bono, de algún beneficio del Estado, donde abre esa posibilidad, donde hoy día, a propósito de este proyecto, posible generar la respuesta única universal, de la cual no solo nosotros, sino que también el oficialismo reclama, senadora, por la evidencia. Sí, es que se escucha un poco mal su audio, entonces vamos a tener que arreglarlo un poquitito porque se escucha entrecortado. Estamos escuchando, estamos también junto al diputado Durán. El senador Carlos Montes no es que esté en nuestro programa, pareciera, pero está en este momento en su turno hablando en el Senado. También se ha integrado a nuestro panel, pero sí al panel de Contigo en la Mañana, no al del Senado, el exministro Francisco Vidal. A ver, le hice esa pregunta a la senadora. ¿Qué salida? ¿Cuál es la mejor salida para Chile en este minuto? Francisco Vidal, ¿qué opina usted en específico de una acusación constitucional contra el presidente de la República? Que es una derrota segura para la oposición, porque hay que explicarle a la gente que nos está viendo que una acusación constitucional requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y eso se puede lograr si toda la oposición se pone de acuerdo. Los diputados y diputadas de oposición son 83. Los diputados y diputadas de la derecha son 72. Pero en el Senado, para aprobar una acusación constitucional contra el presidente de la República, se requiere 2/3 de los senadores. ¿Cuántos son esos? 29. ¿Cuántos tiene la oposición? 24. ¿A alguien se le ocurre que 5 senadores de derecha van a aprobar destituir al presidente que eligieron? Entonces lo que usted dice que va a ser, básicamente, es súper el fondo que usted dice, que si la oposición se embarca en la acusación constitucional, sería una derrota para la oposición. Sin embargo, ¿por qué hoy día la oposición está barajando tan fuertemente esta posibilidad, incluso en la DC, si supuestamente van a ser derrotados? ¿Es solo un saludo a la bandera? Se lo pregunto, ¿es de alguna manera un gesto a la ciudadanía descontenta, pero que no va a llevar a ninguna parte? Ahora, yo tengo una opinión súper clara en lo personal. Yo creo que para qué arriesgarse una derrota política cuando tú sabes de antemano el resultado. No. ¿Para qué? Ya, pero entonces, ¿y por qué lo están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? Porque la oposición quiere revolver el gallinero de la oposición, quiere sacar ventaja política, finalmente. No, es para que quede para la historia. ¿O es populismo hoy día empezar a hablar de la acusación? Monse, si es para que quede para la historia por segunda vez una acusación constitucional contra el presidente, quiero decirle además que desde 1990 esto nunca ha ocurrido. Ninguno de los presidentes anteriores tuvo una acusación constitucional, fue contra ministro. Así es. Entonces, mi opinión personal, además para no entrar a la lata de la maniobra política, un gobierno, en mi opinión, que está en el suelo, que está quebrado y dividido con sus fuerzas oficialistas,
¿Qué crees tú que va a pasar si hay una acusación constitucional? Claro. Y la gana el presidente de la República. Se va a fortalecer. O sea, sí, evidente, obvio, pues. evidente. Bueno, de manual, pues. De manual. Es evidente. Lo peor que puede hacer la oposición en una acusación constitucional va a fortalecer, se va a aglutinar el oficialismo atrás del presidente, lo van a defender. Es pura pérdida para la oposición, pero bueno, al parecer está de moda discutir esto, que a la gente le importa bien poco porque la gente está muy preocupada de su... Lo que le interesa es el tercer retiro, Julio. Claro, por eso, de su billetín, el senador Moreira aún sigue siendo... Una sola cosa, sí. Julio, tú dices que a la gente le importa bien poco, pero nosotros recogemos en la calle que se tiende a pensar que eso podría ser una solución. Y yo creo que la oposición también tiene que ser responsable de decir que efectivamente una acusación constitucional puede ser una derrota, entonces no generar de alguna manera... No hay ninguna posibilidad que se gane en el Senado. Por eso, pero eso hay que decírselo a la gente. Es decir, hoy bueno, día... yo te lo estoy diciendo. Exactamente, lo que dice Pancho Vidal hoy día es súper importante decirlo. No hay ninguna para no posibilidad generar algo, la verdad, que una expectativa en un grupo de gente de algo que no tiene ni una viabilidad de salir. Entonces, Mira, por eso yo digo, no hay que gastar tiempo en cosas que son importantes, como es la pandemia, la situación económica, en que la oposición se embarque en un proceso que está llevado solamente a polarización y al aquí estuvo Felipe del Pin diciendo que había que seguirlo, como dijo él. Él estaba de acuerdo con la Por eso, acusación. porque había que seguir lo que correspondía, aunque no fuera políticamente, que políticamente salían derrotados, pero que fue una discusión, pero la gente quiere ese interés en la pandemia, en los beneficios, en cómo lo pueden ayudar. Esto se va a aplazar con el Tribunal Constitucional al menos 2 semanas, 3 semanas, ¿no es cierto? Estamos ya enganchados con el senador Iván Moreira, que está con nosotros, que hasta donde se sabe, el senador Moreira había comprometido su voto a favor del 10%. ¿Eso sigue en pie antes de irnos al corte? No entiendo su pregunta. Bueno, se la hago de nuevo a la vuelta de un corte comercial. Sí, se la formulo mejor. de nuevo, por favor. Un abrazo gigante, nosotros ya estamos. Y retornamos con nuestro panel político. Ahí estábamos, habíamos quedado con la palabra del senador Iván Moreira. Le preguntábamos si mantenía su voto. Hoy no está Iván Moreira conectado, precisamente, justo se nos fue. Aprovechemos a exministro. Ahí está, ahí volvió. Disculpe, senador Moreira, casi lo sacamos del aire. ¿Va a seguir usted? Y bajó al tiro el rating, ¿no? Sí, Oye, le gusta el rating. Francisco Vidal, le dejamos planteado ya para que elabore una respuesta la carta, porque usted fue ministro. Fue ministro del Interior, fue ministro vocero, fue ministro... Usted tiene más ministerios que... Bueno, lo dejo ahí. Pero lo único que le digo es que hoy día está la noticia de la carta del comité. ¿Quién escribió la carta? ¿A qué hora la mandaron? ¿Por qué la mandaron? Senador Moreira, ¿usted sigue con su voto confirmando el tercer retiro? ¿Y qué opina de esa carta? Bueno, 2 cosas. La primera, que habría de cambiar. Si yo dije que iba a votar a todo evento a favor de este tercer retiro, yo esperé una respuesta del gobierno y lamentablemente no fue contundente para que no hubiese este tercer retiro, porque todos sabemos y lo han dicho todos que esta no es la mejor política social, porque la gente termina empobreciéndose. Dicho eso, también quisiera decir, le agradezco las palabras con responsabilidad política de Francisco Vidal con respecto a la acusación constitucional, porque yo pregunto qué sentido tiene a 7 meses de la elección presidencial que sectores de izquierda y un sector de la oposición pretendan dar un golpe constitucional para derrocar al gobierno. Yo no sé qué quieren, un afán de destrucción puede más a veces que la razón. Y lo otro que quiero señalarte con respecto a tu pregunta, bueno, en esta oportunidad tengo que encontrarle toda la razón al candidato presidencial Mario Desbordes, porque esa carta pareciera que fuera de personas que en política son amateurs, porque demuestran una debilidad del gobierno. Así como yo he señalado que al gobierno le ha costado construir lealtad con Chile Vamos en torno a no ignorarnos en las decisiones que toma el gobierno,
Bueno, creo que, ahora entendemos por qué, pues, porque tampoco aparece que al interior del gabinete se logran construir lealtad, porque todos sabemos, uno no puede acusar con el dedo a las personas, pero todos sabemos que fue solamente una persona, o una ministra, o un ministro, que a través de sus contactos deslizó que era contrario, parece que fueron todos, o contraria a la decisión tomada por el presidente. Eso no es bueno. Si yo fuera gobierno, fuera miembro del gobierno, del gabinete, yo no hubiese permitido una carta de esa naturaleza, porque deja más mal al gobierno que lo que están aquí tratando de resolver, que es aplacar un rumor a todas voces, porque la verdad de todo esto es una ministra o un ministro, y no nos hagamos los tontos, o dos, los que no si fue uno o una. No, pero no entiendo una cosa, ¿usted cree que el presidente Sebastián Piñera no sabía de esta carta? No, yo creo que el presidente tiene que haber sabido de esta carta. Otro error político más, una señal mala. Imagínese que en el propio gobierno no haya lealtad de sus propios ministros, porque ya, es verdad. Pero la lealtad no se construye a la fuerza. Ya, pero es que quiero saber un detalle que no lo entiendo en su racionamiento. Esta carta es firmada por los ministros del Comité Político. Esta carta fue enviada y llegó a la tercera a las 8 de la noche, ante un reportaje que publicó la misma tercera, todo esto en el diario de hoy, donde se hablaba de un quiebre al interior del gabinete, no un quiebre propiamente tal, sino que Carla Rubilar y Rodrigo Delgado no estaban de acuerdo con la presentación ante el TC. Y alguien en el gabinete, me imagino, con la anuencia del presidente de la República, decide que el mejor camino es publicar una carta al director que llega a las 8 de la noche de la tercera. ¿Cuál de estas partes de la versión a usted no le calza, senador Moreira? No, mire, lo único que a mí me calza, más allá de lo que pueda decir el diario, lo que me calza que es efectivo que alguien, un miembro, sea mujer o hombre, hizo trascender a la prensa para quedar bien de que estaba a disgusto con la determinación que había tomado finalmente el presidente de ir al Tribunal Constitucional. Lo que yo quiero señalar es que esto es verdad. No solamente fue un rumor, es verdad. Pero creo que al gobierno le hizo más daño que se haya hecho esta carta y que se haya publicado, porque demuestra una debilidad del gobierno. Pero además, entonces, cuando desborde... Sí, para dar la palabra al diputado que no ha hablado nada, diputado, pero además de lo que dice todo, desmiente algo que según Moreira es verdad. O sea, se manda una carta para desmentir algo que según lo que dice el mismo senador Moreira es verdad. O sea, estamos en el peor de los mundos, porque primero la carta, el elemento es malo, después todo, pero más encima se desmiente algo que es verdad. De hecho, el diario La Tercera no baja el reportaje, sino que incluye la carta en el reportaje. Diputado Durán, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando con las lealtades y todo lo que pone en la mesa del senador Moreira? Hola, Julio César, Montserrat, saludo también a todo el panel y por intermedio de usted un saludo a toda la audiencia de Contigo en la Mañana. Bueno, ya son las 12:30, Contigo en la tarde. Sí, pues. Hay un dicho que dice, el que explica, se complica. Entonces, el hecho de que ministros del gabinete político del presidente Piñera hayan salido en un acto inédito, innecesario, disculpe la palabra, torpe, de haber publicado una carta al director para demostrar la lealtad y que están cuadrados con la medida, eso a todas luces da una doble lectura, que hay entre ellos personas que no estaban de acuerdo con la postura del presidente de ir al Tribunal Constitucional. Y yo lamento, quiero decirlo así, abiertamente, lamento que el presidente de la República acuda al Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro del 10%. Esta es una medida que ya es repetitivo, lo están diciendo hoy día los senadores, lo dijimos el otro día en nuestras intervenciones, es necesaria, pero lamento también el hecho de que la oposición insiste en una acusación constitucional que tampoco tiene según ellos mismos, un futuro próspero, ya puesto que estamos frente a las próximas elecciones y yo creo que tiene que ver con eso.
un elemento distractivo frente a las elecciones municipales y de gobernadores y constituyentes que se aproximan para enrarecer un poco el ambiente. Ninguna de las dos situaciones son efectivas ni positivas en el tiempo en que vivimos. Si ocurre esto de ir al presidente al Tribunal Constitucional y de la oposición de ir al tribunal para acusarlo, es porque falló la política. Falló la política una vez más. El diálogo que debe darse entre Ejecutivo, Congreso, fracasó. Pero es el momento oportuno que tenemos en medio de toda crisis para salir adelante y enmendar el rumbo. Yo le pediría al gobierno que enmiende el rumbo para que salgamos de esta crisis en forma medianamente positiva. Así son las 12:35. La verdad es que el que está hablando más apasionadamente en este panel es Ricardo Lagos Weber. Pero esa es una imagen para que la gente... Nosotros no tenemos muteado a Lagos Weber. Sí. Es la imagen de Lagos Weber en este momento en el Senado exponiendo sus puntos de vista respecto al tercer retiro. Yo creo que antes de Laura Monse vamos a ver quién escribió la carta, porque ya se está empezando a abrir la cosa. No, yo tengo la fuente la fuente de la tercera. Pero no lo digamos todavía, ¿no? No digamos todavía. Pero el que escribió la carta no era humanista, porque hay un habría habido ahí que es doloroso. Me llamó mi profesor de castellano, ahí dice la carta, habría habido, me llamó la tía María, mi profesora de castellano, dijo que ¿quién escribió la carta? ¿Quién escribió la carta? Vamos a ir a Bupa. Vamos, porque Luchito Ugalde nos tiene un 2 minutos cada uno con los políticos. Estábamos hablando, Francisco Vidal, de esta carta, ¿no es cierto? Yo hablaba de la habría habido, que aunque está bien escrito por el tiempo verbal, está hecha como un poco a la rápida, ¿no? Está poco clara, tenía muchas imperfecciones. Al principio, al parecer, después le pidieron al diario que la arreglara. ¿Qué es lo que pasa en esos momentos de tensión en la moneda, Francisco? ¿Qué es lo que cree usted que ocurrió ahí? Bueno, yo creo que esto es inédito, porque el comité político que siempre acompaña en las decisiones fundamentales al presidente de la República, yo nunca viví ni con el presidente Lagos ni con el presidente Bachelet una situación de esta naturaleza. Porque al final lo que demuestra, están todos de acuerdo, es que es completamente innecesaria la carta, completamente innecesario que en el punto de prensa 2 de los 5 ministros no estuvieran, y demuestran un error de manual, y la carta, ¿para qué decir? Bueno, eso expresa además un gobierno que está muy complicado, que le quedan exactamente 10 meses, y lo más importante hoy día, ya que nos estamos yendo, yo creo que hay que pedirle al presidente de la República que para evitar las tensiones, evitar la efervescencia, evitar la frustración de al menos 7 millones de chilenos, que son los que aún tienen fondos en el AFP, retire el requerimiento al Tribunal Constitucional. Esto es un callejón sin salida, Julio César. Si el Tribunal Constitucional, como la vez anterior, le encuentra razón al gobierno, bueno, imagínate la frustración de millones de chilenas y chilenos que tienen necesidades y que un Tribunal Constitucional, a contrapelo del 90% que quiere el retiro, a contrapelo de 122 diputados, eso es más casi 3/4 de la Cámara, y lo que está pasando hoy día en el Senado es sencillamente ponerse contra la realidad y le hace daño al país. Ya tenemos problemas sanitarios, económicos, sociales. Agrégale uno más. ¿Para qué? Entonces el presidente tiene que retirar ese requerimiento al Tribunal Constitucional. Francisco, eso es lo mejor para Chile. Francisco, Eduardo se tiene que ir para cerrar un minutito, 30 segundos, Eduardo, porque se tiene que ir a la sala. Así es, Julio César. Tengo que ir a la sala a cumplir con las votaciones de los proyectos que estaban en tabla hoy día. Bueno, y el consenso es amplio. Estamos en un momento óptimo. Uno, todos le pedimos al presidente que retire esa solicitud al Tribunal Constitucional. Presidente Piñera, retire la solicitud al Tribunal Constitucional para que
se frene el 10%. La gente lo quiere. El Congreso lo aprobó. Hay consenso nacional en que esta medida es positiva. Y sobre eso proponga un plan de reconstrucción social, económico, para que Chile de una vez por todas supere las desigualdades que existen con una reforma tributaria profunda de carácter solidario que alcance a toda la gente, donde todos los chilenos nos sintamos incluidos. Esa es la petición que yo haría, y más unidad, menos odiosidad, porque también he escuchado diálogos de odio en la Cámara y eso no lo hace bien el país. La gente quiere que nos pongamos a conversar y que solucionemos sus problemas. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Nos queda, la verdad, que 2 minutos de programa, pero le formulamos la misma pregunta a Loreto Carvajal, senadora. Recién decía Francisco Vidal, callejón sin salida. ¿Comparte la petición de Eduardo Durán en este minuto como la salida a este callejón? Creo que el presidente tiene la gran oportunidad de conciliarse con la necesidad y la dignidad de los chilenos. Mi solicitud, como lo han hecho todos, es que revierta, corrija y cambie esa decisión de ir al Tribunal Constitucional. Creo que tiene la gran oportunidad, como digo, de dar una respuesta, de generar gobernabilidad, tranquilidad, no por una cuestión, una petición desde la oposición, sino que es de todo sentido común que hoy día la gente tenga la tranquilidad para que con más de 1 millón de chilenos contagiados, con más de 25.000 muertes en nuestro país, seamos capaces de unitariamente convocar una respuesta universal, que hoy día la única respuesta que existe, y con contundencia lo digo también, se va a aprobar en el Senado, es justamente este tercer retiro. Creo que esa es la petición y esperaría que el presidente lo corrija y dé esta solución a Chile. Iván Moreira, las palabras finales, nos quedan un minuto. ¿A dónde está? Se me fue para el otro lado. A ver, ¿usted cree que finalmente eso sería la salida de este callejón? Que en este minuto en La Moneda, un punto de prensa, el vocero al presidente retractándose de este requerimiento del Tribunal Constitucional. No, eso sería ciencia ficción. Porque yo veo que el gobierno y el presidente tomó una decisión definitiva. Ahora tendrá que asumir el gobierno con responsabilidad los efectos negativos que va a tener esta decisión, que constituye un error político. Y más aún cuando estamos hablando de un retiro en que los ciudadanos saben perfectamente que sus recursos van a servir para autoayudarse, y las personas con mucha responsabilidad saben perfectamente que esta plata no se la van a devolver. Entonces, cuando frente a una política pública como esta, que puede ser una mala política, pero la necesidad es mayor, y aquí la ciudadanía respalda al gobierno si es que no va al Tribunal Constitucional o si es que retrocede. No es una medida que hoy día esté en contra. Por lo tanto, yo creo que hoy día el gobierno, si cambia de actitud, que es difícil, contaría con el respaldo de toda la ciudadanía.